Hola, en esta parte del curso de Cálculo 3, en el seminario de Laplace, estudiaremos el teorema de valor inicial, o de aquí en adelante lo llamaremos TBI. Bien, ¿para qué sirve este teorema? En primer lugar, será aplicado en la materia de sistema de control, pero matemáticamente hablando, sirve para conocer la condición inicial de una ecuación diferencial, proveniente de una ecuación de transferencia, o para conocer el valor inicial de una planta. Pero nos preguntamos, ¿qué es una planta? Supongamos que queremos estudiar o armar un sistema para controlar la temperatura de un tanque. En este caso, mediante leyes físicas, podremos modelar la variación de temperatura del tanque a través de una ecuación diferencial. Y si queremos controlar la temperatura, nuestra variable será la misma temperatura. Ahora bien, si nosotros conocemos la ecuación de transferencia de la planta, no conocemos su condición inicial. Por lo tanto, el teorema de valor inicial, o TBI, nos permitirá hallar dicho valor. Bien, vamos a ver la demostración. En primer lugar, tenemos que considerar una función f y su derivada de orden exponencial. Es decir, esto lo que me garantiza es que exista la transformada de Laplace. Entonces, el teorema de valor inicial nos dice que el límite de s para s que tiende a infinito ds por f grande en s es igual a f en 0, o lo que sería su condición inicial. Para poder demostrar esto, primero lo que haremos es calcular la transformada de una derivada. Es igual a s por la transformada de Laplace de f de t menos f en 0. Luego que despejamos, aplicamos límite para s que tiende a infinito, miembro a miembro. Luego, para calcular la transformada de la derivada, aplicamos la definición de Laplace, es decir, la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f' de t diferencial de t. Luego, cuando s tiende a infinito, este término tiende a 0, por lo tanto queda demostrado que cuando el límite de s tiende a infinito de s por f grande de s es igual a f en 0, es decir, su condición inicial. Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que ahora nuestra planta es nuestro tanque que dijimos hace un rato y está definida por esta función de transferencia. Solo nosotros conocemos la función de transferencia, por lo tanto, si nos preguntamos si la variable a controlar es temperatura, ¿cuál era la temperatura inicial de ese tanque? Bueno, para resolver ese problema, planteamos el famoso teorema de TBI. Entonces, límite de s por f grande de s es igual al límite de s por f grande de s, que está reemplazado aquí, y eso nos da 2. Quiere decir que la temperatura inicial eran 2 unidades.